Dios de victoria. Y en victoria. Porque tenemos un Dios de poder, Dios que acabamos de recibir su manifestación tan grande, profunda, y cómo podemos tener duda de que existe un Dios vivo. Con esa misma fuerza, con esa misma alegría que ya puso Él en nuestros corazones, vamos a empezar nuestra clase, que es la clase número 4, y es un nuevo tema. Ya cerraron en la que estaban. Pero bueno, la que empieza es un día con Jesús, ¿verdad? ¿Y cuántos días hemos vivido con Jesús? 41 en la vida. ¿Es verdad? ¿La edad que tenemos? ¿O más de bastantes años? Pero aquí nos va a enseñar esta clase de cómo él también vino como humano, y también como humano enfrentó todo como nosotros. Entonces Él nos va a enseñar también que Él tuvo un día también con sus altas y sus bajas. Dice San Marcos, nos presenta la descripción detallada de una jornada completa de la vida de Jesús. No se refiere únicamente al primer día de su ministerio, sino que quiere darnos a entender cómo era la agenda diaria de la vida del Maestro. También Él estaba ocupado, también Él tenía que salir a atender al pueblo al que estaba evangelizando, ¿verdad? Capacitar a sus discípulos, que era su prioridad de Él. Su misión principal era formar a los discípulos para que ellos, y que es lo que está haciendo ahorita con cada uno de ustedes, ¿verdad? Y de mí, y a cada uno nos va llevando, ¿verdad? Pero nos está formando para que vengan, y ahorita estamos viendo esta nueva grupo que va a empezar. Este es un nuevo grupo de discípulos que y ustedes ya más avanzados, y así vamos. Entonces, pues Él se levantaba y estaba lleno también de ocupaciones, de cansancio también, ¿verdad? Se trata pues de una visión panorámica de las prioridades de la vida de Jesús, que es lo que les estoy mencionando. Pero sobre todo muestra cómo Jesús sabía armonizar los distintos aspectos de la vida humana. O sea que también él estaba cansado, también le daba hambre, ¿ya? Pero Él también se iba y se ponía en oración para, buenas noches, pastor, buenas noches, para recibir esa fuerza que Él necesitaba. Dice, en primer lugar se trataba de un sábado, día de riguroso descanso. Entonces yo estaba investigando nada de lo que significaba el Shabbat antes para los judíos. El Shabbat era, lo festejaban ellos como nosotros el domingo, pero ellos sí se lo tomaban bien en serio. Era el séptimo día, que ellos lo empezaban el viernes en la noche, cuando aparecía la tercera estrella. A partir de ahí ya empezaba el Shabbat. Ellos ya entraban en ese apartamiento, ya se preparaban para recibir ese día, se preparaban con la comida, con todo. Ese día no se trabajaba, no se hacía negocio, no se hacía nada, solo se dedicaba, se separaba ese día para entrar en oración y en adoración, en entrega, ¿verdad? Entonces ahí empieza, él también, Jesús, también ahí, como hermano, cuando iba a empezar su ministerio, o aunque ya estaba en el ministerio, él se reunía en las sinagogas. Entonces aquí nos está hablando de que nos va mostrando esta clase cómo era un día normal de Jesús. Entonces empieza en la sinagoga, día de riguroso descanso, y cuya observancia sintetizaba la fidelidad de la ley, porque los judíos eran tan intensos que ellos se dedicaban a observar la ley muy rigurosamente. Ellos no querían falla. Era tanta la exigencia que se ponían entre ellos y entre sus hijos y las nuevas generaciones, que ellos se preocupaban mucho por lo externo, o sea, se caían hasta en el pecado, en la exageración, porque en lugar de cuidar lo interno, les decía Jesucristo, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Se preocupan por limpiar la copa por fuera y por dentro están todos sucios, ¿verdad? Entonces dice, lo que Jesús haga y diga en este día se transformará en la norma de vida para todos sus seguidores, superándose de esa forma la antigua legislación. Entonces, aquí nos dice que Jesús viene a decirnos
el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces Él viene a enseñarnos. Entonces lo que Él haga aquí dice que ya va a ser algo que va a dar el cambio para los que vienen, los que venimos siguiéndolo. Ya no nos vamos a centrar tanto en cumplir, vamos a cumplir la ley, ¿verdad? Pero Él nos va a enseñar ya de qué manera. 4 puntos cardinales están delineados en este primer día del ministerio del maestro. Y esos 4 puntos nos los explica aquí la lectura en Marcos, primer capítulo, versículos del 21 al 38. En esta clase no les di citas bíblicas porque casi no tiene citas bíblicas. Esta pues te las voy a leer yo aquí porque dice que el primer punto cardinal, pues son 4 puntos y aquí comenzamos con el primero que dice: comienza su jornada en la sinagoga. En ese momento en la que él estaba asistiendo era en la de Cafarnaún, que era el lugar de la consagración. Una sinagoga antes era, vamos a decir, como esa iglesia del Espíritu Santo, y está ¿cómo se llama? El santuario, ¿verdad? Allá es la iglesia y aquí es la capilla que usamos para, por decir ahorita, reunirnos a hacer oración, recibir enseñanzas, para perseverar en la oración entre semana, pero la misa se da allá. Entonces así era la sinagoga, en un lugar donde se concentraba, se reunían las familias los sábados, pero tenían sus iglesias también donde ahí estaba el sacerdote. Pero en la sinagoga solo se reunían los sábados todas las familias y los maestros de la ley, los escribas de aquel tiempo. Entonces pues ahí Jesús llega y su jornada empieza ahí en la sinagoga. Ahí se reunían los hombres justos que meditaban la palabra de Dios. Él ahí al llegar libera a un hombre atormentado por el mal. Entonces él llega, y donde él llega, todos, cuando él no estaba se centraban en la ley y en los rollos que tenían ahí, ¿verdad? En los libros. Pero cuando él llega todos se centran en él. ¿Por qué? Porque llevaba algo especial. Llevaba el poder de Dios y llevaba el Espíritu Santo. Entonces eso hacía que la atención se centraba en él. Dice, luego que les voy a leer esta parte, aquí dice: llegaron a Cafarnaún, y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entonces es lo que les explicaba, ahí estaban reunidos un montón de maestros de la ley, pero todos se reunían pues a analizar, a especular más, ¿verdad? Pero ya cuando él llegaba, la atención era centrada en él, porque él era la palabra viva, simple y sencillamente, ¿verdad? Entonces había algo que los judíos no se abrieron a entenderlo, y hasta la fecha, ¿verdad? Siguen cerrados, sin quererlo aceptar, pero era eso que él llevaba, ¿verdad? Era eso que ellos como se centraban en lo externo, no quisieron ver lo interno. Ajá. Entonces, pues simplemente llevaba autoridad y llevaba un cambio diferente a los maestros, a todos los que estaban. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva. ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Y así fue como la fama de Jesús se fue extendiendo por todo el territorio de Galilea. ¿Por qué? Porque ellos notaron la diferencia, notaron la autoridad y notaron Él no buscaba, por decir ahí, el espíritu del mal empezó como a querer anunciarlo. Entonces le dice: cállate, tú no estás llamado a anunciarme, ¿verdad? Cállate y sal de él. Entonces, pues para ellos, para toda la asamblea que estaba ahí reunida, era una doctrina con autoridad. Decían: pero ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿De dónde viene? Lo conocían de hecho, ¿verdad? Es el hijo de José, o es el carpintero, ¿verdad? Entonces dice que enseguida
Luego se dirige a la... Ese es su inicio de su día. Va a la sinagoga, se reúne y ahí empieza ya, ahí ver a un hombre atormentado, ahí ya da libertad cuando hay opresión ahí. Luego se dirige de ahí, sale a la casa de sus amigos Simón y Andrés, donde restablece a una mujer capacitándola para el servicio. ¿Se acuerdan de la historia de que dicen que juró a la suegra de Pedro, ¿verdad? Y que por eso Pedro lo negó 3 veces, porque le sanó a la suegra. Entonces, pues aquí nos habla de las suegras, ¿verdad? De que dice que bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, viene más detallado, pero dice, al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. Juan era el discípulo amado, ¿verdad? Y no era porque realmente lo eligió para que fuera amado, sino porque él decidió sentirse amado. Entonces ahí va con Santiago, el hermano de Juan, ¿verdad? La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. Entonces, pues aquí vemos que después de estar en la sinagoga, se dirige también ahora a la casa con sus amigos, donde están otros amigos. Ahí se encuentra a la suegra de Pedro, que estaba en cama. Entonces él ve la necesidad, o sea, él por donde va pasando va viendo, va entendiendo la necesidad y él va a obrar. Él no va a darse a conocer, a tener fama, no, simplemente va atendiendo la necesidad, pero a la misma vez va con sus apóstoles y los va capacitando, los va enseñando, pero se toma ese tiempo para visitar a sus amigos. O sea, sé que también nosotros aquí nos está capacitando, ¿verdad? Pero no todos los días nos quiere aquí, sino que también quiere que tengamos nuestros tiempos. El que está casado con sus hijos, con su esposo, su esposa, con su familia, ¿eh? O sea, sé que también se necesita ese tiempo para nutrirnos, para recargar la pila. Ajá. También aquí más adelante nos lo menciona más ampliamente. Enseguida se encamina a la puerta de la ciudad donde se impartía la justicia. La puerta de la ciudad son esas puertas que tenían antes las ciudades, por decir, las murallas, ¿se acuerdan que dice que se cayeron las murallas de Jericó, ¿verdad? Con las 7 vueltas, el muro se cayó, ¿verdad? Entonces, habían esas murallas, ¿para qué? Para resguardar a la población, a la ciudad, para tener un control de quién entraba y quién salía y a qué entraba. Entonces, él ahí se dirige también donde sabe que está ahí la gente congregada, y ahí lo estaban esperando, y ahí había también un montón de enfermos donde él también obra en ese momento. Pero dice que ese es el tercer punto. El cuarto, termina su día en la soledad, en la intimidad consigo mismo y con su Padre. Entonces es cuando ya él sube al monte. Aquí en la parte de la puerta, la parte de la lectura es: el pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. O sea, él los callaba antes de que lo estuvieran anunciando, porque él no iba a que lo anunciaran ni le interesaba que ellos hablaran por él. Entonces, oración nocturna de Jesús. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Entonces aquí que nos dice que pues nuestro día también nosotros nos levantamos, ¿verdad? Ya con un itinerario, con una visión panorámica, ¿verdad? O sea, me levanto y yo ya sé que tengo que, quizá las mujeres, el desayuno, la cocina, y los hijos que van a la escuela, los más grandes que si ya se van al trabajo, el esposo, ¿verdad? El lonche. Ya tenemos una visión panorámica, qué es lo que vamos a ir haciendo y la prioridad, el orden que le vamos a ir dando a las cosas para que durante el transcurso del día todo vaya fluyendo en orden, que cada quien vaya recibiendo lo que Dios nos ha llamado a proveer como mamás, como esposas, como en una comunidad, ¿verdad? Si estamos ya asistiendo a la clase de Biblia, si vamos a la misa, vamos a recibirlo para ser más fuertes y así. O sea, ya tenemos una visión panorámica, levantarnos más o menos cómo va a estar nuestro día. Y no sé si se acuerdan que yo les decía la vez pasada de que
hay que levantarnos y ponernos en oración y pedirle a Dios la fortaleza, visualizar cuáles van a ser nuestras luchas en ese día. Si ya estamos discutiendo con nuestro esposo desde un día antes de algún tema, ya sabemos, si no lo hemos solucionado, entregárselo a Dios para que Él tome control de cada situación y el camino se nos haga más libre y que todo ese panorama que vamos a cubrir, todos esos compromisos, haya la libertad, pero en Él, en su espíritu. Entonces aquí nos muestra cómo Jesús al término del día, pues vamos ya, pues en la mañana le pedimos a Dios, danos la fuerza, danos tu luz, ábrenos, guíanos, dirígenos, rígenos, gobiérnanos, ¿verdad? Porque nos vamos a enfrentar al mundo. Tenemos que hacer tantas necesidades y aquí nos lo muestra Él también. Pero en la noche, cuando ya todo estaba silencio, ya iba en un momento de intimidad y se dejaba introducir en el monte, en lo más tranquilo, en esa oración íntima. Entonces igual nosotros también, cada vez que podamos, Jesús los invita y nos espera cada día a que le entreguemos nuestro día. ¿Dónde hubo, donde sentimos que la carga se nos laguió, que se nos cayó, que todo eso, entonces entregarle todo lo que vivimos en el día, y aquí nos lo muestra Él, cómo Él se iba a ese lugar solitario y se ponía a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Él les contestó, vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido. Y Jesús empezó a visitar las sinagogas y aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. O sea, hace que terminaba en ese momento de oración, quizá ahí lo vencía el sueño, descansaba un rato, pero ya estaba listo porque ya había otro día que empezar. Entonces, pues ahí fueron los 4 puntos, y no sé si me extendí mucho, pero aquí ya ahora viene explicándonos cada punto más ampliamente. Al llegar dice en la sinagoga, y pues ahí está la cita esta que yo les leí. En esa cita nos habla desde pues cuando él llega a la sinagoga, cuando se dirige, enseguida está el versículo donde se va a la casa de Simón y de Andrés, donde cura la suegra de Pedro, luego donde entra, donde viene a la puerta, y luego donde entra en la oración. En esa misma ahí está corrido todo, para si después ustedes la pueden leer y la pueden analizar. Entonces dice, lo que ya les dije, al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Jesús comienza el Shabbat en la casa de la asamblea, lugar de oración de la comunidad de Israel. La sinagoga no era un templo, es lo que ya les expliqué, ya les expliqué el Shabbat, cómo empezaba el viernes, era todo el sábado, o sea, viernes toda la noche, sábado, y el sábado hasta que se metía el sol y aparecía la tercera estrella, también ahí se cerraba. Y normalmente no eran 24 horas, eran 25, alrededor de 25 horas el ciclo del Shabbat. Entonces, ahí en la sinagoga no se ofrecía sacrificio alguno. Cada semana el pueblo religioso acudía a meditar los grandes acontecimientos que había tejido la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque ahí tenían los rollos. Y ahí es también como nosotros tenemos en nuestro libro, ¿verdad? Que es la Santa Biblia. Y que dicen que cada 2 años, si no me equivoco, leemos la Biblia completa nada más asistiendo a la misa. Entonces igual ahí, o sea, a eso se reunían, a leer los rollos donde ahí tenían ya las enseñanzas. Toda sinagoga siempre estaba orientada hacia Jerusalén, y el centro de atención del local era el lugar donde se encontraban los sagrados rollos que contenían la ley, los escritos y los profetas. O sea que ahí ya ellos estudiaban desde nuestros profetas anteriores, ¿verdad? Los que nosotros también ya vemos aquí. Sin embargo, en cuanto Jesús llega, todo se centra en Él y la sinagoga entera se orienta a su persona. Marcos repite 2 veces que Jesús enseñaba, pero nunca precisaba el contenido de su mensaje, porque Él era el mensaje era Él, su persona. No iba a llevar un mensaje, sino que Él iba a enseñarnos a nosotros con el testimonio, con su manera de vivir, con su manera de entrar en la sinagoga y de tomar la palabra. Ya todo se centraba en Él, ¿verdad? Pero porque pues, él es la verdad, entonces ahí su mirada se centraba en Él. Para Él lo más importante no es lo que Jesús dice, como para Mateo,
para Marcos, ¿verdad? Sino que el maestro, lo que el maestro hace. Él es la palabra hecha carne. Por eso el evangelista concluye. Aquí en esta clase nos está hablando Marcos. Marcos es el que nos presenta un día de Jesús, ¿verdad? Entonces por eso aquí hace comparación también con Mateo. Entonces el evangelista Marcos concluye, dice, y quedaron asombrados de su doctrina. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas se preparaban para ir ese día. A lo mejor es como nosotros, ¿verdad? O como yo, que me preparé para venir a darles la clase. Pero ¿qué tal que si Jesús entra, ¿verdad? Y o sea, claro que sabemos que Jesús está en nosotros y Él es el que se las está dando. Pero ya en ese momento Él que estaba en vivo, en ese tiempo en donde Él estaba aquí como humano, entonces pues ahí ya cuando Él entra, entonces ahí ya hay una diferencia. Ya los escribas que estaban preparados, pues ya era totalmente diferente. Él era donde se centraba todo. Cuando Marcos aclara que la autoridad de Jesús no era como la de los escribas y fariseos, quiere subrayar que no se trata de un hombre de la institución, o sea, no era un hombre del montón, sino un profeta levantado por el viento sorpresivo del Espíritu, o sea, un profeta lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, el evangelista, antes de comenzar a esbozar el perfil de Jesús, quiere quitar todo prejuicio o idea preconcebida. Primero nos quiere manifestar quién no es Jesús. Jesús no era un profesional. Ahí los escribas se preparan, los que ya estaban ahí dando en ese momento las pláticas o las enseñanzas, eran personas que ya estaban muy preparadas. No sé si recuerdan que la clase pasada yo les mencioné cómo ya los niños desde los 12 años ya se les hace un ritual para que ya pasen a tener a su maestro, ¿verdad? Entonces ese maestro pues los va preparando y ya esos niños que ya fueron preparados ahora ya son los escribas y son los profetas que están ahí delante, ¿verdad? Entonces, pero ya cuando aquí lo que Marcos nos quiere decir, Jesús no era alguien profesional, sino que ya era algo que ya llevaba él dentro, ¿verdad? Ni se identificaba con lo ya existente, por eso es que estaban todos, pero estaba Jesús y era algo diferente, era algo que robaba la atención y que dejaba a desear más, dejaba la gente o el pueblo con más hambre. Dice, no lleva títulos o autorización externa, porque todos los demás sí tenían títulos, ¿verdad? Y entonces como cuando vamos al doctor, al dentista, vemos todos los diplomas y todos, hasta a veces hasta en nuestra casa, ¿verdad? Colgamos ahí nuestros diplomas que nos acreditan. Él no necesitaba todo eso. Más que descubrirnos, él solamente quería que descubriéramos quién era Él. Quiere alimentar la expectativa de que nos encontramos frente a un personaje fuera de serie. Los escribas eran los intérpretes autorizados de la ley, que se atrincheraban en la tradición de los antepasados. O sea, sé que había muchos escribas, pero como Jesús, nada más había uno, ¿verdad? Entonces, los escribas eran hombres instruidos en la ley, dedicados a escribir, a clasificar, a contabilizar y a copiar. O sea, que eran, vamos a decir, como ahorita los abogados, los contadores, ¿verdad? O sea, los preparados, los letrados. Entonces, ¿cuál fue la opinión que Jesús dijo sobre los escribas? Dijo, ay, ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque ni entran al reino de los cielos ni dejan entrar a nadie, ¿verdad? Entonces, pues vemos cómo, más adelante vamos a ver cómo Jesús habla muchas veces donde les dice, ay, ustedes fariseos y escribas hipócritas, ¿verdad? Entonces, los fariseos representaban la fidelidad a los mandamientos, de manera especial en cuanto a la observancia del sábado. Jesús no solo va a contrastar, sino que incluso se opone a ellos. Pues ahora vemos que los fariseos eran una secta religiosa estricta de los judíos, que ellos confiaban en que ellos eran bien justos y despreciaban a los demás. No sé si hay también un pasaje de la Biblia donde, ya no me acuerdo quién era, un publicano, el que entra en el templo y está orando y dice,
el que se alaba él solo, ¿verdad? Y entonces estaba otra persona y decía, perdóname, Señor, porque soy un pecador. Entonces ahí está el ejemplo. Ellos se creían puros, se creían ya bien, bien santos, bien santos, y entonces despreciaban a los demás. Entonces eso eran los fariseos, ¿verdad? Y pues los escribas eran, o sea, todos estaban pues metidos como en lo exterior, tanto los escribas como los fariseos. Por eso le dice Dios, ay, de ustedes escribas y fariseos. Entonces dice que había precisamente en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido para destruirnos. Esta cita es en Lucas, la que yo les leí es en Marcos, pero también es con el otro evangelista, y nomás nos muestra diferentes citas. Aquí nos encontramos con otra de las muchas preguntas que quedan sin respuesta, que les dice, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Verdad? El hombre que estaba poseído, ese espíritu inmundo que le grita, le dice, ¿qué tienes que ver con nosotros? Pero él no le responde, ¿verdad? Le dice, has venido a destruirnos, pero él no responde. Entonces aquí dice que pues, quedó sin respuesta esa pregunta. El maestro no contesta porque no quiere dejarse encajonar en una definición o una declaración. Él no quería dar respuestas, sino simplemente la obra. Sal de él. Nomás le dice, cállate y sal de él. Más bien responde a la necesidad, que era un hombre poseído. Entonces responde a la necesidad y va y lo libera, liberando a aquel hombre cuyo nombre desconocemos, pero que a causa de ello representa a todos los oprimidos de cualquier clase de mal o encadenados por la esclavitud. Entonces, pues así, esto nos representa también a nosotros, ¿verdad? Nosotros aquí llegamos y llegamos también oprimidos, cada uno sabemos en qué área, ¿verdad? Entonces aquí Él nos representa cómo llega Jesús y cómo empieza a obrar en nosotros, ¿verdad? Entonces no viene y se nos presenta y nos quiere dar un testimonio antes y tratar de convencernos, sino Él nos va a convencer con sus obras, con el amor, y empezando a darnos libertad, y es como nos va enamorando a nosotros, ¿verdad? No nos va convenciendo el hermano que nos está hablando de Él, sino nos está enamorando Jesús, es el que nos está enamorando, porque estamos viendo su obra de Él en nosotros, y no es nada más lo que nos tiene aquí, no es ni el hermano Marvin o Melvin o no soy yo, no es nadie, no somos nadie, es Jesús personalmente con cada uno. Él tiene una relación, Él empezó una relación desde que nos dijo ven, y nos trajo al retiro de iniciación para empezar con esta preparación, y Él va con nosotros cada día, y no nos va mostrando shows, porque el mal a veces nos está queriendo confundir con ruido. Todo lo de Él viene a través del ruido. Él no viene, Jesús viene de una manera sencilla. Entre más silencio le demos, entre más nos recojamos en oración, ahí lo vamos a ver más grande su manifestación, ¿verdad? Y a veces, aunque estemos ocupados dentro de nuestro caminar, Él sabe la necesidad de cada uno. Solo basta con que en nuestro interior entremos en oración, en esa intimidad con Él, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente página ya, en la 56. Se trata del primer milagro del Evangelio y esto le da una plusvalía al hecho. Jesús vence al enemigo más poderoso. Por lo tanto, al hacerlo más difícil, tiene ganadas ya todas las demás batallas. San Marcos lo escogió como prototipo de la misión mesiánica. La misión mesiánica, lo que quería dar a conocer era que al hombre pues no condenarlo ni recriminarle su pecado, sino al contrario, liberarlo de todos sus males. Y Jesús es el gran solidario que viene a representar esa misión mesiánica, porque Él viene a hacerlo. Y los escribas y los fariseos, ellos sí reprobaban. Ellos pues hasta se reían de la gente, ¿verdad? Entonces ellos se sentían puros y los demás eran impuros. Jesús no, Jesús viene y entra, ¿verdad? Y toca al leproso y levanta al caído. O sea, Jesús viene a levantar, a abrazar,
a sanar, o sea, no viene a señalar. Entonces, por eso él, aquí Marcos dice, él es el prototipo de la misión mesiánica, porque la misión mesiánica era no condenar al hombre ni recriminarle su pecado, sino al contrario, liberarlo de todos sus males. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? No sigue repitiendo lo mismo que yo ya les hablé, ¿verdad? Porque son los mismos puntos, nomás aquí se va extendiendo. Las actitudes de Jesús suscitan preguntas. Quiere que cada uno vaya despojando la incógnita de su identidad mesiánica. En estos momentos solo se perfila una nueva doctrina. Notemos que la palabra doctrina no se refiere a leyes, conceptos o dogmas, sino a todo el conjunto. Por lo tanto, si recordamos que aquí dicen, ¿qué es esto? Una doctrina nueva, ¿verdad? Se preguntaba la gente, o sea, porque era una doctrina diferente. Entonces aquí es lo que nos está hablando de la doctrina, ¿verdad? Solo se perfila una nueva doctrina que ellos desconocían y que la están viendo, la tienen frente a ellos. Dice, por lo tanto, hace referencia a la vida y no se limita solo a la conducta o a la moral de las personas. O sea, no viene para señalar, no viene para decir, tú te ves bien, tú tienes títulos, tú te vas a poner acá, yo contigo voy a platicar y él allá que me espere, ¿verdad? El leproso que no se acerque, no, él viene a ser parejo. También a los letrados, él también quería tocarlos, ¿verdad? Pero ellos solamente no, es como también cuando nosotros venimos y no abrimos el corazón. Entonces también, pues también nos seguimos repitiendo también los fariseos, o sea, dice que todos tenemos un grado de fariseísmo. Entonces también cuando entremos en oración, pues también es bueno entregarle a Dios, Señor, te entrego tu fariseísmo, quítame el fariseísmo, porque es normal, o sea, el pecado, desde que Adán y Eva pecaron, también ya todos venimos con el paquete, ya no nos libramos. Entonces es normal que lo que nos enseña aquí que hacían los fariseos, nosotros también lo vamos a repetir inconscientemente. Pero no está Jesús para señalarnos, ¿verdad? Para decirnos, pues tú me estás representando a los fariseos, ¿verdad? Los sepulcros blanqueados que yo caminé con ellos y no abrieron su corazón, ¿verdad? Que no me quisieron escuchar. No, él dice, ven para quitarle lo blanqueado y blanquearlo por dentro, este sepulcro, ¿verdad? Así nos dice. Entonces, pues es lo que él está haciendo. En Jesús existe algo que no se encontraba antes en nadie. Se trata de un personaje especial que nos invita a ir desvelando el misterio de su persona. Entonces, es lo que les mencionaba, ¿verdad? Jesús tiene una relación con cada uno de nosotros. Y aquí dice que nos invita a ir desvelando, o sea, a ir descubriendo, a ir entrando cada vez más profundo en ese conocimiento, en la verdad de Él, ¿verdad? Y en esa profundidad, en esa oración. Pero para poder entrar en ese desvelamiento, pues tenemos que desvelarnos. Tenemos que entrar en oración, o sea, tenemos que dar nosotros, porque es ahí, dice que si no vamos a sus pies, Él no va a poder. Él no va a poder, ya sea de la manera, pues desde que nos levantamos ya nos ponemos a sus pies, ¿verdad? Le decimos, aquí estoy, Señor, para que hagas en mí tu voluntad. Entonces ya desde ahí, ya vamos entrando en esa desvelación con Él, ¿verdad? En ir descubriendo. ¿Cuántas veces nos sentimos tristes por situaciones que tenemos durante el día, ¿verdad? Y Él en nuestro corazón viene y nos habla y nos consuela. Ahí es ese desvelamiento que vamos entrando y quitando esos velos y entrando más en intimidad y estando unidos más con Él, ¿verdad? Como cuando leemos la palabra también Él nos va a dejar mensajes que nos quiere dar, ¿verdad? Y cuando recibimos ese mensaje nos va a llevar a esa unión con Él, a ese llenamiento en el corazón, y nosotros sabemos que es el Maestro el que nos está poniendo ese mensaje, el que nos está hablando. Pero entonces, pues para eso pues, tenemos que abrir la Biblia y entrar en la lectura y dejar que Él nos hable a través de la palabra. Y pues también pedirle que nos abra los sentidos, porque Él dice que Él nos habla, Dios
Papá Dios nos habla tantas veces durante el día, pero nosotros estamos cargados y no escuchamos sus mensajes, porque nosotros estamos llenos de ruido, ¿verdad? Pero Él ya ahí nos está guiando, pero también estamos ciegos. Lo que vemos, lo que el mundo nos ofrece nos va dejando ciegos espiritualmente. Entonces es por eso pues, que muchas veces no vemos las soluciones, pero Él ya nos las está mandando. No las entendemos, el entendimiento, todo se ata, se ata. Lo que el mundo nos ofrece nos va atando, nos va dejando pues, ciegos, sordos, mudos. ¿Verdad? Entonces, pues sí, en la oración hay que entregarle también nuestros sentidos para que nos vaya liberando los sentidos y nos vaya dejando escucharlo, entender sus mensajes. En primer lugar, pues yo ya les dice, ¿en qué consiste su diferencia con los escribas y fariseos? Pues esto ya les hablé, de que los escribas pues eran personas muy letradas y los fariseos también, ¿verdad? Entonces, pues la diferencia de él es que él no trae títulos, pero simplemente trae algo que nos enamora y que es algo que cada uno necesitamos y que él solamente él es el que nos lo da. Esa es la diferencia entre los escribas y los fariseos, porque ellos estaban preparados para recibir a la gente, pero sin embargo él sin la preparación recibía a la gente y la sanaba, le daba a cada quien lo que necesitaba y lo regresaba contento, lo regresaba feliz. Dice, en primer lugar expone su doctrina, una doctrina con poder, con signos y prodigios que son parte del mensaje. Como los grandes profetas, está acreditado por el poder de Dios. En segundo lugar, esto es lo que los diferencia de los escribas y de los fariseos. En segundo lugar, porque el mensaje de los escribas y de los fariseos no pasaba, no traspasaba mucho. Y el de sí, traspasa en nuestros corazones. ¿Verdad? ¿Qué le dijo a Zaqueo? Bájate de ahí, ¿verdad? Entonces él de ser ¿qué era? Cobrador de impuestos, ¿verdad? Y cobraba injustamente. Entonces, la obra penetra. La obra nos hace reconocer que estamos frente al maestro. Esa es la diferencia de los escribas y los fariseos. Entonces, llevaban libros y así nosotros podemos traer tomos grandes, ¿verdad? Pero la diferencia entre Jesús va al corazón, Jesús conoce. En segundo, él sí vive lo que predica. O sea, que no nada más predicaba, porque también dice que los fariseos imponían cargas pesadas, pero que ellos no eran capaces de levantar un dedo, mover un dedo para que se realizara aquella carga que estaban imponiendo al más débil, ¿verdad? Entonces, pero aquí Jesús nos predica con el ejemplo, ¿verdad? Él viene a ponernos el ejemplo a hacerlo. Él vive lo que predica, a diferencia de los fariseos que imponen pesadas cargas a las espaldas de sus discípulos, pero ellos no las sobrellevan ni con un dedo de la mano. Dice, en la sinagoga Jesús ocupa el lugar de la ley y los profetas, porque Él es la ley y el profeta por excelencia. Lo que Él hace o dice está por encima de la antigua legislación. O sea que Él viene a superar todo eso, lo que está ahí, lo que se enseña, lo que se analiza. Él viene y Él entra, y es por eso que se centra todo en Él, porque ellos, algo les dice que Él es la ley y Él es el profeta. A los que abrieron el corazón, ¿verdad? Dice, lo que Él hace o dice está por encima de la antigua legislación. Su vida es un signo profético. Viene a liberar a todo lo oprimido. Entonces, pues eso fue en la sinagoga. Entonces, ahora vamos en el punto B, que es en la casa de sus amigos. Pero hasta aquí les voy a decir, ¿tienen alguna pregunta? Algo que tengan duda, pues me preguntan, y si no sé, pues aquí yo luego le pregunto a alguien y se los contesto, ¿no? Dice que en la casa de sus amigos, que es cuando vemos que se dirige con Santiago Juan, a la casa de Pedro, ¿verdad? Donde va a sanar a la suegra de Pedro. Dice, el evangelista destaca intencionalmente de dónde sale Jesús y a dónde va. O sea, sé que estaba en la sinagoga, destaca que estaba ahí, pero ahora se dirige
a la casa de sus amigos. ¿Y con quién va? Porque este tránsito reviste trascendencia para él. Por otro lado, precisa el nombre de los acompañantes, que es Santiago y Juan. O sea que reviste trascendencia porque también en ese caminar él va obrando, él va dejando huella, ¿verdad? Y también pues él eligió a los apóstoles, ¿verdad? Entonces él también dice aquí que precisa el nombre de los acompañantes, o sea, se elige a quién iba a su lado también. O sea, nos eligió a todos, pero ya para la capacitación y para que estuvieran ahí siendo sus testigos, ¿verdad? Ya eran los apóstoles que capacitó a los discípulos en aquel momento. Es tan importante el itinerario como con quienes se recorre. Ajá, aquí nos habla, por eso nos habla de Santiago y Juan, que eran sus amigos. Va a la casa de sus amigos en compañía de otros amigos. El maestro, al igual que meditaba los grandes acontecimientos salvíficos de los escritos y los profetas, también los meditaba él. Leía la historia de la salvación en el corazón de sus amigos íntimos. Entonces, así como meditaba los grandes acontecimientos en los escritos y los profetas, porque él también entró a la sinagoga y tomaba el rollo y lo leía, ¿verdad? De hecho, en una de esas ocasiones en que él toma el rollo, es cuando él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado, ¿verdad? Para sanar a los enfermos, para darle vista a los ciegos, para que caminen los cojos, ¿verdad? Entonces, para predicar el año de gracia. Entonces, él también entraba en la lectura de esos rollos. Él también se sometió como todo humano en el cumplimiento de la ley en esos momentos, ¿verdad? Pero entonces aquí dice que, pero sin embargo, en ese recorrido que él hacía de la sinagoga en ese momento a la casa de sus amigos, ahí leía la historia de salvación en el corazón de sus amigos íntimos. O sea, él ya sabía que esos amigos que llevaba ahí, ellos eran los que les iba a decir ya en su momento, vayan por todo el mundo y predican la buena nueva. O sea, ya veía ahí la historia de salvación que llegaba a través de esos apóstoles o discípulos que él estaba preparando a todos los rincones, hasta los confines de la tierra, ¿no? Ya vemos cómo cuando él muere, cómo cada uno ya recibe o Dios les da la misión cuando él es ascendido al cielo, y ya después los mismos apóstoles, ahí es cuando él los envía, pero ya después ellos se mueven por sí solos, buscan cada uno diferentes rutas, ¿eh? No se quedaron de nuevo ahí en el aposento donde estaban orando y que se derramó el Espíritu Santo. En ese momento es cuando ellos son llenos, pero ahora ya cuando reciben esa misión y cuando ya Jesús les dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva, ya ellos ya habían recibido el poder y las armas para ahora moverse, buscar las vías por donde se iban a desplazar cada uno, ¿eh? Por eso es que cada uno iba, unos fueron enviados a los paganos, otros fueron a los fariseos y así, o sea, cada uno ya tenía su misión. Dice, tan importante era estar en la sinagoga con la gente piadosa como el clima de confianza y amistad con sus más allegados. Estar con ellos era una de sus prioridades. De ninguna manera era una pérdida de tiempo para Jesús, sino acercarse a la fuente de la amistad íntima para oxigenar su corazón con el aire puro del amor de sus amigos. O sea que ni cuando estaba en la sinagoga, él lo veía como pérdida de tiempo, aunque él sabía que él era la verdad, que él era el camino. Era por eso que a todos los veía iguales, ¿verdad? A todos les daba el tiempo y a todos les dedicaba, y al que necesitaba sanación se la daba. Igual cuando iba con sus amigos, en ese camino de la sinagoga a casa de sus amigos, para él también tenía la importancia, porque ahí iba instruyendo, y él ahí veía que ahí estaba sembrando la semilla. Y es así también como recorre con nosotros cada día, ¿verdad? De que estamos en un lugar en el trabajo, pero ahora salimos, tenemos que ir a la casa a atender a los nuestros de nuevo a la hora de la comida, dejar todo listo para podernos venir a la clase donde Él nos está esperando. Y ahí Él va recorriendo con cada uno de nosotros y tiene una importancia. Por eso, ahorita recordando la oración, ¿verdad? Que dice, Él ya te estaba esperando. Entonces, Él ya nos está esperando donde ya nos ha citado en los diferentes puntos de lo que vamos haciendo durante el día. Y Él ahí va, y va con amor con nosotros ahí al lado.
El alma del joven maestro de Galilea no se satisfacía con los elogios y la admiración de las multitudes. Es por eso que él se escondía, ¿verdad? Se iba a orar, se apartaba, porque no quería. Entonces, pero era inevitable que su fama no corriera, porque nosotros nuestras bocas le mencionaban a otra persona y así va corriendo, o sea, es por eso que pues, agarraba fama y ahora ya lo estaban esperando, ¿verdad? Y él quería atenderlos a todos, pero también él quería ese tiempo, esa intimidad con sus amigos para instruirlos, para capacitarlos, para formarlos y para poder dejarlos preparados. Precisaba del calor de la confianza que brota de la amistad. Había tanto trabajo, a veces tantas oposiciones de las autoridades religiosas y ataques de los espíritus inmundos, que Jesús necesitaba cargar baterías para poder enfrentar todas las batallas. O sea, sé que aquí tengo que decir que Jesús estaba libre de batallas. No. Aquí nos habla que había tantos ataques de espíritus inmundos. O sea que a veces a nosotros que si vamos a salir y de pronto simplemente el carro no quiere prender, ¿verdad? O tenemos Dios nos está llamando a un retiro y de pronto se nos vuelve la situación dura. El esposo nos dice, no vas. ¿Y qué vamos a hacer? Si no, volviera a mi esposa. Como que usted estaba en mi hogar, ¿no? Como que yo quería decir que estaba mi esposa, pero son batallas. Fíjense que también nosotros... Sí, o se cae uno, sí, o se rompe un pie, dice mi esposo, porque yo, yendo a la misa, ahí en la iglesia de San Francisco, yo iba en la pandemia, ahí busqué un horario que se acomodara, y hay misa ya a las 6:30 y todavía sigo yendo, pero ahí yo simplemente llegué y me bajé como siempre, y al empezar a caminar se me va el pie y se me rompe esta rodilla. Y entonces, con esa fractura, pues yo ya no pude entrar a la misa, pero hubo un proceso que Dios me lo mandó en el tiempo de la pandemia. Y Él sabe por qué me lo mandó ahí. Él sabe a qué nos llama y qué vamos a tener que sufrir, y es lo que nos habla. Ataques. Entonces, pues tenemos que estar preparados. Yo nomás lo único que les puedo compartir es que esta prueba para mí, yo cuando me caí, y yo nomás pensaba que se había dislocado se llama la patela, esta ruedita que tiene uno aquí, entonces yo nomás pensé, yo la veía de lado y en ese rato lo que quería hacer era empujarla, que regresara a su lugar, porque dije, a mí no me dolió, yo nomás sentí un estirón y fue todo, pero yo no me dolió nada. Yo nomás me quedé, dije, ay, como que me resbalé y me caí fuerte. Dije, pero como que nomás se dislocó esto, e intenté yo regresarlo, pero vi que estaba duro así, dije, no vaya a lastimar, porque también he escuchado que dicen, si no, o sea, si ves que algo, mejor no toques hasta que alguien venga. Entonces, pues sí, ya pido así como que a la última persona que iba entrando ahí le grito y vienen y me ayudan. Pero para no hacer la larga, cuando yo fui al doctor, sí ya me toman la radiografía, yo nomás llegaba diciendo a veces, nomás tengo que me regrese la ruedita, yo sabía que se llamaba patela. Yo le decía, la rodilla se dislocó. Y entonces, ok, pues déjame te tomamos una radiografía para poder tomar meter mano, ¿no? Ya cuando tomaba la radiografía, ya me dicen, no hombre, su rodilla viene desbaratada. Esa ruedita se partió y la parte más chiquita casi quedó desbaratada, así como más golpeada, porque pegué en la banqueta así en el cemento y pues el golpe fue fuerte. Y aparte todos los tendones se rompieron, pero yo no tenía dolor, yo nomás sentía un gozo, o sea, no de que decía, ay, qué bueno que me rompí la rodilla, ahora voy a estar aquí sentada y no voy a hacer qué hacer, ¿verdad? Hermana, ya me van a consentir. O sea, no era ese gozo, era el gozo que Dios me daba, de que estaba en sus manos y yo iba a la misa, y si Él lo permitió, Él sabía para qué lo estaba permitiendo. Nomás era el gozo para poder sobrellevar aquello, porque estaba fuerte. Entonces, pues, yo ahí estuve en la casa, me dieron 11 días para meterme en la cirugía. Esos 11 días me dieron medicamento, porque pues como estaba la cosa, me dijeron, ahí está, para que le quite el dolor. A mí no me dolió nada, solamente cuando yo hacía mi pie hacia abajo, entonces sí decía, ay, pero mientras todo anduviera así,
o yo anduve en muletas y pues en esos días, pues yo seguí cocinando. Yo lavaba el traste de los niños, estaban más chiquitos, pero Dios provee a los niños, les metió esa responsabilidad, o sea, de ver a su mamá ahí tendida. Ahora ellos venían, mamá, me ayuda a subir el pie, mamá, ¿quieres ir al baño? Pero yo nomás ahí les cocinaba lo que tenía que cocinar y ellos hacían todo lo demás. Y yo lo veía tan bien hecho, tan bonito, todo que decía, wow, Señor, ¿cómo tú provees? Entonces es confianza. Van a venir pruebas, van a venir momentos bien difíciles donde Dios necesita, no nos manda las cosas, pero sí las permite porque necesita que venga la purificación, ¿verdad? Y a veces, ¿qué purificación necesitamos? Necesitamos pasar por la noche oscura, dice un santo, la noche oscura. Entonces, aquí, pues, aquí nos habla, ¿verdad? Él dice que oposiciones de las autoridades religiosas, o sea, que también se le atravesaban y no lo dejaban, ¿verdad? Y los espíritus inmundos, pero él estaba vigilante, estaba en oración, por eso se sometía a la oración para poder resistir los ataques, ¿verdad? Porque él, también algo que se me pasó mencionarles es que él como hombre, él estuvo expuesto a todo, y eso pues ya lo sabemos, ¿verdad? O sea, a la tentación, al pecado, o sea, él pues lo puse, él sufrió, ¿verdad? Se alegraba, lloraba, se caía desde niño, se lastimaba. Estaba expuesto a todo lo que estamos expuestos todos los humanos, cansancio, hambre, le daba hambre, ¿verdad? Pero también el ayuno lo fortalecía, tentación, ¿verdad? Pero lo único que él analizaba la voluntad de su padre y él se sometía y nosotros no la analizamos. A mí esto fue un mensaje grande cuando yo leí esto, digo, eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros por eso caemos en la tentación. Él no cayó en la tentación, porque él se preparaba, él analizaba, ya tenía ahí los escritos también, y por eso él también los leía. También, claro, él era Dios, pero dice que lo divino no tenía que ver nada con lo humano. No porque era Dios, la personalidad humana estaba expuesta a lo mismo que nosotros. Entonces solamente él se alimentaba con el ayuno, con la oración y observaba. Y entendía cuál era la voluntad de Dios, de papá Dios, a lo que lo había enviado, y en eso se centraba. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestra misión aquí como discípulos ahorita a los pies de Cristo? Es ya ir entendiendo qué misión tenemos, a qué nos ha llamado Dios. Y él nos lo va revelando. Él ya nos lo va revelando a través de las prédicas. Él ya no, por eso es lo que les hablaba de para escuchar su voz, ¿verdad? Porque él ya no lo va depositando en el corazón. ¿A qué te estoy llamando? ¿A dónde te estoy preparando? ¿A dónde te estoy enviando? Entonces él entendía la voluntad de papá Dios y se sometía, o sea, se vacunaba. Es como también las primeras clases que les hablaron de las vacunas para resistir la tentación. Entonces su vacuna era la oración y estar a los pies de papá Dios para que el Espíritu Santo lo llenara, lo revistiera cada día, porque él también llegaba débil, cansado y necesitado de ser renovado. Y pues aquí nos habla de esas partes que nosotros, si él estuvo expuesto a eso, pues nosotros con cuánta más razón vamos a recibir esos ataques y fuerzas, ¿verdad? Pero no debemos tener miedo, porque dice Cristo, todo lo puedes en mí, que me fortalece. o yo lo puedo todo en ti, Que me fortalece. Entonces todo lo vamos a poder, todo. O sea, cuando Él nos dice o nos da esa palabra, no significa esto sí lo vas a poder y esto no. Entonces todo. Y si lo entendemos así, lo vamos a poder todo, porque Él ya nos preparó para eso. Ya está Él ahí para hacernos vencedores en su nombre. Entonces, por lo tanto, no había día en la vida de Jesús en el que no tuviera tiempo para sus amigos más cercanos. Aquí no estoy hablando de sus amigos, de ese problema. Dice, este milagro es muy significativo, ya que intenta describir gráficamente en qué consiste el paso de la sinagoga a la casa de Pedro. Es decir, del Antiguo al Nuevo Testamento. O sea, de un lugar
de la sinagoga pasó a la casa de Pedro, así igual el Antiguo Testamento, del Antiguo pasamos de antes de Cristo a después de Cristo. Antes el Antiguo Testamento, después de Cristo el Nuevo Testamento. Es una transición que dice que él se cambiaba de un lugar a otro, así la palabra nos habla de un antes de Cristo y de un después de Cristo. El Evangelio nos presenta una persona con todos los agravantes. Ahí donde él va a sanar a la suegra de Pedro. Era mujer, y se acuerdan que les mencionaba a la mujer cómo era tratada antes, ¿verdad? No tenía valor. Entonces era mujer, estaba enferma y aparte era suegra. Entonces, pues nomás cada quien sabemos nuestra experiencia, ¿verdad? Con nuestra suegra, y sabemos que pobrecitas de ellas, ¿verdad? Que cuando nos toque ser suegras vamos a entender también lo que es ser suegra. ¿Es suegra usted? ¿Y cómo le va como suegra? Tengo que tener paciencia. Mire la cara. Ni hablar por No, tengo que tener paciencia. Me llevo muy bien con ella porque no me meto con ella. Sí, no, gracias a Dios. O sea que ella no ve esa cara en que usted no No, se no, para no. nada. O sea, esa cara se aquí entre amigos. Me llevo muy bien con ella, gracias a Dios. Pero porque no me meto con ella. Sí, Para no, y llevar así la fiesta en paz. Así es como nos No dice. quiero que me digan suegra metiche, si no, me va a pasar la fe. No, yo mi suegra aquí bien mucho, entonces no se mete para nada conmigo, ni yo con ella. Que dicen, yo la quiero bien mucho, pero yo la quiero, pero no la Mi esposa es huérfana de Chipilla. Puede ir por aquí, Pues sí, la no se quiero mete mucho. conmigo ni ¿Qué ella. dice? Ya, Señor, cuídala. Que interceda por nosotros. No, pues sí, es esto de la suegra que ya ven que es algo que siempre se toca, ya sea en la prédica, ¿verdad? Hasta aquí dice, la misma clase nos menciona, dice que ella tenía todas las agravantes, o sea, era suegra. Entonces eso es también para entender a nuestras suegras que ya viene desde antes esto, ¿verdad? Este pique entre la nuera con la suegra. Dice la Todavía, hermana, todavía Jesús no lo vino a recordar todavía. Así es. Las mujeres no eran consideradas sujetos de credibilidad, lo que ya les había dicho en la clase pasada. Además estaba enferma esta suegra, no servía para nada y era un peso para todos. ¿Por qué? Porque estaba ahí en cama, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué viene Jesús? Viene a ver la necesidad de esa mujer. Oye, suegra, ¿cómo cree que la están viendo ahí en una cama la suegra y enferma? Dice, hay que levantarla. Esta mujer puede ser útil. Lo primero que debemos entender es que la fiebre no es una enfermedad en sí, sino síntoma de otro trastorno más grave. O sea, no sabemos qué fue lo que le sanó realmente para levantarla, qué era lo que ella llevaba en su corazón. Quizá era una amargura. Quizá era la tristeza de la pérdida de su esposo, porque nunca nos habla de su esposo al lado. No sabemos, pero entonces Jesús viene. Sería por Pedro. O sea, exacto, no sabemos qué clase de yerno era Pedro para ella. A lo mejor dijo que él ponga los santos óleos y que no los No sabemos. Era lo que la oprimía a ella en su corazón. Así es. Antes de que me los pongan, yo ya fui para que me los pongan. Sí, ya fui. Por eso ya sanó. En serio, yo ya fui. Ya sanó. Es que el padre dijo que cuando los tiene santos una óleos. enfermedad así que grave, que le dicen a uno que no espere uno hasta el último momento. O sea, yo por eso hablé con el padre y a mí ya me los pusieron. Pero ¿sabe qué, hermana? Ahí en San Francis lo ponen cada viernes primero a las 12:10, la misa de 12:10 siempre se ponen, ajá, se unen los santos óleos. Siempre. ¿En San Francisco? Siempre, en San Francis, Ay, para los allí, viernes. porque- Y ahí eso nos enseña que no tenemos que estar en la cama graves para recibirlos. Ahí eso nos enseña, ahí se hace una oración donde te oran para que, precisamente para que las acechanzas que tú vas a tener, para que tú tengas la fuerza también. Y aparte la enfermedad. Entonces ahí están para que
Ajá, la misa, cada misa de viernes primero, cuando nos toca aquí la adoración, ahí a las 12. Así A ya las 12 de mediodía. Ajá, De mediodía. Estoy consciente. Siempre. Ajá, yo cuando mi rodilla también yo pues allá donde iba a la misa y también me pusieron los santos óleos antes de entrar a la cirugía, pero yo ya después vi que lo ponen y yo como yo ahí voy, entonces pues yo dije, bueno, pues hay que recibirlos, ajá, y la oración que se hace es muy bonita, una oración de protección. Entonces yo los Entonces, pues vamos a seguir aquí con la suegra de Pedra. Dice, debemos entender que la fiebre no es una enfermedad en sí, sino un síntoma de otro trastorno más grave. Por consiguiente, no la va a curar principalmente de los síntomas, sino de la raíz que provoca su alta temperatura. Lo que quiere mostrarnos el evangelista es que Jesús sana a la persona íntegra. O sea que no viene a querernos quitar nomás la fiebre. Él ve nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Verdad? Y entonces lo que está externamente quiere que estemos bien, pero primero Él va al corazón. Él quiere llegar a la raíz. Entonces por eso es que debemos abrir el corazón cuando estemos O sea que la fiebre nomás es por encimita. Sí, es un síntoma secundario. Ajá, pero hay una raíz que está provocando el cáncer. ¿Quién no lo ha provocado? ¿Verdad? Qué amargura tenemos en el corazón, qué enojo, qué rabia, contra quién tenemos odio. Esas son las raíces que Dios viene a sacar. Y todo lo demás, dice, se les dará por añadidura, que es la salud también. Ajá. En la cita de Lucas 5:24, no la tiene el libro, pero yo la puse porque es ahí donde viene, donde le traen al paralítico, creo. Sí, el paralítico que mete por el techo y que él le dice, levántate, tus pecados son perdonados, ¿verdad? Entonces, si precisamente eran los fariseos los que estaban buscando como una oportunidad para agarrarlo en curva y delatarlo, ¿verdad? Denunciarlo o tener una razón por qué llevarlo preso, ¿verdad? Entonces, y él sabía lo que estaban pensando, ¿verdad? Y dice, ¿quién es este? ¿Quién se cree para perdonar los pecados? Pues ese que no cree que yo tengo la autoridad, entonces le dice, levántate, toma tu camilla y anda. O sea, ese no nomás te perdonó tus pecados, sino que quedas sano también. Pero lo que él primero fue al corazón, tus pecados. Entonces, lo que tenemos guardado en el corazón es el pecado que nos aleja de la gracia de Dios. O sea, analicemos cuál es nuestro pecado y qué raíz puede tener ese pecado. Y esa es la raíz que Dios quiere sanarnos. Y a mí se me hace que ya les voy a dejar hasta aquí porque faltan 5 minutos. Rápido, ¿no? Rápido, ¿verdad? Yo pensaba darles toda la clase. emocionados. Ajá, sí, estoy siguiendo nosotros le va a tocar a alguien más ya para que termine la clase, ¿verdad? Pero dice que su fiebre era el síntoma de la enfermedad y la enfermedad es un anticipo de la muerte. O sea, hace que hay un síntoma y hay una enfermedad y la enfermedad después a lo que nos lleva, ¿qué es? A la muerte. O sea, por eso es que andamos muertos en vida. Ajá, muertos del espíritu. Esa es la muerte. Jesús viene a liberarnos de la muerte, que es consecuencia del pecado, del que ya les estaba mencionando ahorita. La fiebre de miedo, de inseguridad, de tristeza, soledad, desaparecen cuando se sana la raíz del problema, que es el pecado. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Pues vamos a dar la gloria a Dios porque